Hay una pregunta que nos hacemos muchas veces que es ¿quién soy yo realmente? Que quién soy es la pregunta típica del adolescente, pero también de cualquier persona. Y en un tiempo como el actual, en el cual la identidad está tan desfigurada, es una pregunta importante. De hecho, actualmente se dice que tú puedes ser quien tú quieras, que puedes elegir quién eres, que puedes elegir totalmente tu identidad, que puedes elegir tu orientación, como si estuviéramos absolutamente determinados por nuestra libertad, ¿no? Se concibe que cualquier cosa que nos dé una identidad desde fuera o una identidad objetiva, una identidad natural, es algo que es malo. Y entonces se dice que toda identidad es cultural y que en realidad tenemos que elegir quiénes queremos ser. Como suele pasar con estas cosas, esto es una verdad solamente a medias. ¿En qué sentido? En el sentido de que es cierto que nosotros podemos elegir quiénes queremos ser, pero también es cierto que hay una parte de nosotros que nosotros no elegimos y que nos viene dada. Imagínate un círculo con tres quesitos. Un quesito es el temperamento, aquello que recibimos por naturaleza. Otro quesito es la herencia, aquello que recibimos por la familia en la que estamos y por la historia que hemos tenido. Y otro quesito es la libertad. El temperamento o carácter son aquellas cosas que tenemos por biología, por genética o por naturaleza. Entre ellas está el sexo biológico, ser hombre, el ser mujer, las cualidades de la naturaleza, ser testarudo o ser capaz, ser inteligente, etcétera. La esencia del temperamento es que no lo hemos elegido, sencillamente nosotros hemos nacido, no hemos elegido nacer, no hemos elegido ser hombre o mujer, no hemos elegido ser guapos, feos, altos, bajos, ojos claros u oscuros, sino que es lo que por naturaleza somos. En ese sentido, con el temperamento solo podemos hacer una cosa, que es aceptarlo, aceptar lo que somos por naturaleza, aceptarnos como hombre o como mujer, aceptar nuestras cualidades, nuestras características, aceptarnos tal y como somos, porque es una de las bases de nuestra identidad. La segunda parte de la identidad es la herencia, que significa la familia en la que hemos crecido, el ambiente en el que nos han educado y también el desarrollo de nuestra historia a lo largo de nuestra infancia y de nuestra adolescencia que llega a conformar una parte de nuestra personalidad. En esa herencia que hemos recibido puede haber cosas que están bien, que están mal, puede haber paradigmas morales que no son correctos o podemos habernos hecho heridas afectivas, es decir, experiencias que nos han hecho no amarnos, no respetarnos, no querernos o crecer con inseguridad. En tal sentido, en la herencia, en primer lugar, tenemos que revisar aquellas cosas que nos han inculcado en nuestra familia y nuestra cultura para ver si realmente queremos que formen parte de nuestra personalidad o queremos deshacernos de ellas porque no nos realizan como personas. Y luego, respecto a las heridas emocionales, hay que tener en cuenta que todos tenemos unas necesidades básicas de amor, afecto, seguridad, protección, que cuando no son cubiertas del modo adecuado, que suele ser siempre, nos generan algunas carencias afectivas que se manifiestan en heridas emocionales. En ese esquema, fijaos cómo podemos tener carencias básicas de afecto, seguridad, de amor, que nos generan heridas emocionales en el corazón y que hacen que tengamos rasgos insanos de carácter o que busquemos compensaciones afectivas para poder sentirnos realizados. ¿Por qué digo esto? Para distinguir entre lo que somos por temperamento y lo que somos a causa de las heridas emocionales. Una persona por temperamento puede ser tenaz, o puede ser más o menos tímida, o puede ser más o menos alegre, simpática, positiva o negativa. Pero hay veces que hay rasgos de nuestra personalidad que no provienen del temperamento, sino de la herencia, de alguna herida emocional. Por ejemplo, una madre sobreprotectora puede generarnos inseguridad, o puede generarnos una tendencia a los celos, o un padre ausente puede generarnos otro tipo de heridas emocionales. Para expresarlo con una imagen, digamos que tenemos tres necesidades básicas que son seguridad, protección y afecto. Cuando estas tres necesidades están colmadas adecuadamente, crecemos sanos, pero si alguna de ellas no es colmada adecuadamente, crecemos con heridas. Una carencia de seguridad nos puede llevar a ser inseguros, nos puede llevar a la falta de compromiso o nos puede llevar a refugiarnos demasiado en nuestro mundo interior, huyendo del mundo exterior, al final no atreviéndonos a vivir a tope la vida. Una carencia de protección nos puede llevar a ser demasiado reactivos con los demás o al revés, a buscar la paz a cualquier precio, renunciando a nuestros deseos y anhelos o bien a ser muy perfeccionistas intentando poner orden en un mundo que vemos en caos.
O bien, si la carencia es de afecto, puede hacernos que queramos sentirnos necesarios para los demás ayudando constantemente, que busquemos el éxito para sentirnos valiosos o que nos sintamos victimistas y nos encerremos en nosotros mismos como para darnos cariño a nosotros mismos. De este modo se establecen unos patrones básicos de personalidad que no son excesivamente sanos. Pueden hacer que tengamos rasgos insanos de carácter, como que seamos demasiado reprimidos, demasiado tímidos, demasiado celosos, demasiado llamadores de atención, demasiado egoístas, avariciosos o lo que sea. Es decir, que si una persona es perfeccionista, o si una persona es celosa, o si una persona tiene poca tolerancia a la frustración, o si una persona es excesivamente desafiante, eso no es cuestión de su temperamento, sino que procede seguramente de heridas emocionales. Lo digo porque hay gente que tiene rasgos insanos de carácter, patrones insanos de personalidad, o también compensaciones afectivas y dice, no, yo es que soy así. Pues no, no eres así, porque eso no es parte de tu temperamento, sino que es parte de tu herencia porque proviene de una herida emocional. Por lo tanto, para poder aceptar nuestra identidad, tenemos que aceptar nuestro temperamento, lo que somos por naturaleza, tenemos también que aceptar lo que somos por herencia, pero tenemos que cambiar y sanar aquellas heridas emocionales que hemos recibido por herencia y que nos están condicionando. Nuestros rasgos insanos de carácter y nuestras compensaciones afectivas, como la búsqueda de éxito u otro tipo de cosas, nos conducen a darnos cuenta de que tenemos una herida emocional, nos permite detectar cuál es la carencia básica e intentar colmarla de un modo sano. Si nuestra carencia básica es de seguridad, podemos buscar la seguridad en nosotros mismos y en gente que no nos falle. Si es de protección, podemos buscar esa protección. Y si es de afecto, podemos buscarla en el amor de los demás, en el amor de Dios, pero sobre todo en el amor de nosotros mismos. Entonces la cuestión es que encontremos en nosotros mismos y en Dios lo que necesitamos para colmar nuestras carencias afectivas y heridas emocionales, es decir, la seguridad, la protección y el amor, tanto los de Dios como los de nosotros mismos respecto a nosotros mismos. Y digo en primer lugar en nosotros mismos porque somos primero nosotros los que tenemos que darnos seguridad, que darnos validación, que darnos estima, que querernos, que protegernos y que valorarnos. Para eso es muy importante que nos miremos como Dios nos mira y que nos amemos como Dios nos ama. Pero en última instancia, la verdadera protección, seguridad y amor nos vienen de Dios, que nos ama incondicionalmente, que nos sostiene en el ser y que nos protege de todo mal. De manera que la sanación de nuestras heridas puede pasar o debe pasar por dejar que Dios entre en nuestras vidas y las sane. De modo que respecto a la herencia hay por una parte que aceptar nuestra familia, educación y nuestra historia y por otra parte sanar las heridas del corazón para que no nos condicionen y no nos determinen y así podamos ser libres para poder elegir quiénes queremos ser. Entonces, temperamento, lo que somos por naturaleza, aceptarlo. Herencia, lo que hemos recibido, aceptarlo, pero también trabajarlo para poder sanar las heridas emocionales de manera que no nos condicione a la hora de poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, una vez aceptado lo que somos y trabajado lo negativo que hay en nosotros, podemos elegir quiénes queremos ser y entra, digamos, la tercera parte del quesito, que es la libertad. Es decir, elegir ser la mejor versión de mí mismo, elegir quién quiero ser, decidir mi propia identidad. Elegir quién quiero ser, pero sabiendo que una parte de esa identidad me viene dada. Yo no puedo elegir si soy hombre, si soy mujer, no puedo elegir ser alto o bajo, si soy guapo o feo o si tengo ojos azules o negros. Eso tengo que aceptarlo. Tampoco puedo cambiar mi historia. Y partiendo y aceptando esa parte que nos viene dada, entonces utilizar la libertad para poder autodeterminarnos y entonces, partiendo de lo que somos, llegar a ser más profundamente lo que deseamos ser, lo que queremos ser. Por tanto, la pregunta ¿quién soy? No se responde de un modo tan sencillo. Soy lo que soy por naturaleza, soy lo que mi historia me ha hecho, pero también soy lo que decido ser. Estoy condicionado por mi naturaleza, pero no estoy determinado por ella, sino que yo puedo elegir. Esto quiere decir que mi naturaleza y también mi historia me condicionan, son la condición de posibilidad que exista y hacen que sea de determinada manera, pero no me determinan. Es decir, yo estoy por encima de eso porque no soy un animal y puedo elegir por encima de esas cosas para poder salir adelante. En el fondo, la cuestión clave es preguntarle a Dios quiénes somos, porque Él es quien nos conoce mejor que nosotros mismos. Él nos ha dado por naturaleza lo que somos, Él ha permitido nuestra historia y Él tiene una llamada y una misión para nosotros que son llegar a ser lo que Él ha soñado para nosotros. Entonces, la pregunta de quién soy solo se puede responder con claridad cuando miramos a Dios y nos reflejamos en Él y vemos en Él qué es lo que estamos llamados a ser, porque aún no estamos acabados. Somos hijos de Dios, estamos llamados a hacer su voluntad, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Resumen, la naturaleza aceptarla, la herencia aceptarla y trabajarla, y con la libertad mirar hacia Dios, decirle, Señor, ¿tú qué has soñado para mí? ¿Tú cómo quieres que sea? Y entonces elegir conforme a su voluntad, porque así podremos llegar a ser las personas que estamos llamados a ser en plenitud.